Después de los mensajes de Bárcenas, que publica Pedro J., se le hace un veto absoluto al mundo. Pedro J. sale también porque todo el IBEX empieza a quitar la publicidad, es decir, es un ataque coordinado contra el periódico. Dicen, bueno, os vamos a perdonar, nuevo director. Y entonces los ministros, uno detrás de otro, me empiezan a decir esa frase que aparece en el director de no son tiempos para la neutralidad. Es decir... Esto te dice Jorge Fernández Díaz. Me dice el ministro y otros. Exacta, la misma claro, frase. Cuando yo veo la misma frase repetida uno tras otro, digo, estos han hablado y están coordinados, ¿no? Y ahí es donde se monta ese gran acto de reconciliación al que vienen 7 ministros, Rajoy, que ese día yo lo iba a conocer, viene la vicepresidenta Santamaría y demás, y se produce el mismo día que por la mañana me llega una información de los 4 presidentes del PP conocían la caja B. El acto me parece que es a la 1 del mediodía, y a mí por la mañana llego antes al periódico a las 10 y me vienen con esa información. Y entonces digo, hostia, esto va a ser tremendo, ni reconciliación ni leches. Y entonces lo ordeno que se publique abriendo el periódico a 5 columnas a todo trapo, y me cojo un taxi y me voy para allá. Y ahí es donde se dan cuenta, y solo llevo 2 meses en el cargo, que se han equivocado de director, tanto la empresa como todos estos que querían esa reconciliación. Pero siendo esa presión política fuerte, es mucho peor la económica. Para mí la presión económica era mucho más dura porque el periódico estaba en una situación muy frágil. Habíamos vivido 2 EREs, prácticamente no llegábamos a fin de mes. Y en esas situaciones, cuando el poder huele tu debilidad, empiezan a apretar. El IBEX lo que hace es darle a la prensa tradicional, sobre todo, mucho más dinero del que le corresponde por audiencia. La letra pequeña pide que cuando hay una información comprometedora la pongas en el cajón y la guardes, que des más grande los temas que les interesan. Digamos que se compran inmunidad frente a un periodismo incómodo. Y ahí es donde uno se ve en la encrucijada moral de decir, hostia, si yo no juego a esta gran partida de los favores, a lo mejor compañeros míos van a acabar fuera, ¿no? Despedidos en otro ERE. Hay una escena que yo creo que refleja muy bien esa encrucijada, ¿no? Cuando el cardenal, que es esa figura que dirige todo el cotarro y es el que ejerce esas presiones por parte de la empresa, baja a verme al despacho, el despacho de la redacción del Mundo, del director se ve la redacción, ¿no? Y en una historia muy concreta sobre César Alierta, el entonces presidente de Telefónica, estaban intentando que yo no publicara una historia comprometedora sobre él. Él me dice una frase demoledora, ¿no? Y es, piensa en ellos, señalando a la redacción. Villarejo parecía sacado de una película policíaca de los años 80. Operaba como un agente libre, sin responder más que a sí mismo y con la complicidad de los ministros de Interior, sin importar a qué partido pertenecieran. Nada más verme, me dijo que tenía buenos informes sobre mí. Recordó los servicios que había hecho para nuestro periódico y dijo que estaba dispuesto a seguir trabajando para nosotros con una condición. Debía parar los pies a asuntos internos, nuestro hombre en la policía, porque decía que estaba publicando informaciones que le perjudicaban. Cuando salimos de la reunión con Villarejo, uno de los periodistas que había hecho las presentaciones me preguntó si había visto la grabadora que salía de la chaqueta. ¿La grabadora? Sí, lo graba todo. ¿Y me lo dices ahora? Lo que estaba instalado en el Ministerio del Interior, una gran fábrica de putrefacción para destruir a los rivales y adversarios del Partido Popular y del gobierno. Y eso, que es un escándalo que ha pasado como si nada por este país, es absolutamente escandaloso. Es decir, el dinero de todos los españoles se utilizaba para que los policías, que debían de protegernos a todos, fabricaran informes o montaran operaciones para eliminar a adversarios del gobierno. Y eso, dicho así, en cualquier otro país habría hecho caer no sé a cuánta gente. Pero aquí no pasa nada. Nosotros todo esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Al final, el periodismo ha cerrado las puertas de ese armario y que todo lo que ocurre dentro, que no se sepa, ¿no? Vamos a hablar solo de los demás, pero nada de lo nuestro. Y eso, cuando lo llevas así, ese secretismo durante décadas, pues acaba pudriendo el oficio.
Cuando el terrorismo islámico provocó una masacre en Madrid el 11 de marzo de 2004, el equilibrio de nuestras virtudes y defectos se decantó del lado de los segundos y nos llevó a cometer el error que marcaría a el mundo para siempre. El gobierno del Partido Popular, al que nos habíamos acercado en exceso, eran los días en que Jota jugaba al pádel con el presidente, intentó culpar del atentado a la banda terrorista ETA. Jota creyó la versión del gobierno y cuando la realidad nos mostró que no era así, en lugar de rectificar, nos embarcamos en una huida hacia adelante que nos llevó a publicar durante años supuestas investigaciones para reafirmar nuestra teoría de una gran conspiración. ¿Por qué nadie dentro del mundo, y tú mismo trabajabas entonces como corresponsal, ya por aquella época, levantó la voz contra lo que se estaba publicando? Sí, ahí además hago autocrítica, ¿no? Porque es verdad que yo estaba a 10.000 kilómetros de distancia de lo que ocurría en Madrid, pero yo desde la distancia veía que lo que estábamos haciendo era un error y yo no dije nada. Es decir, me pongo el primero en la lista de los que guardaron silencio sobre el mayor error en la historia del periódico, que además nos ha perseguido durante el resto de la vida del diario. Y al final callamos, ¿no? Callamos y algunos no callaron. Menciono en el libro, por ejemplo, a Borja Echevarría y a Sindo Lafuente, que estaban a cargo de la web en su día y se negaron a trasladar las informaciones que se llevaban a la versión impresa a la web, y eso les costó el puesto y fueron purgados, porque al final el director, claro, imponía la línea que él quería, ¿no? Y ir en contra del director, pues tú sabes que va a tener consecuencias, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nadie dice nada, todos, digamos, nos sumamos, unos con más entusiasmo, porque claro, yo acepto, ¿no? Oye, tú no dijiste nada de tu corresponsalía, pero es que había gente en el periódico que se dedicó a escribir y a no solo editoriales, artículos de opinión, libros, ¿no? Para apoyar esa teoría y agradar al director, lo cual me parece más grave. Fue una consecuencia de la disfuncionalidad de un periódico tan personalista como ese, donde al final una sola persona lo decide todo y no tienes un equipo quizá que pueda contrarrestar eso. No es una estructura, digamos, jerárquica de una redacción profesional que te podrías encontrar fuera, ¿no? Aquello tenía sus ventajas porque Pedro J. tenía muchísima fuerza y era un gran vendedor de periódicos, pero tenía sus defectos en que cuando cometías un error como este no había los mecanismos de rectificar que había a lo mejor en otros diarios. Con Rosell, ¿qué pasó? Un juez, el juez Alba, empezó a tomar decisiones en contra de la juez Vicky Rosell. Y yo me las creí. No conocía a Vicky Rosell, no conocía al juez Alba y yo pensé que aquello era verdad. Era en un momento en el que nos acercábamos a las elecciones del 2015 y había clarísimamente una operación contra Podemos. Y una parte por ingenuidad y otra parte, y lo admito en el libro, porque yo estaba empezando a ser acusado de tumbar la difusión del periódico por no ser lo suficientemente de derechas. Yo creo que eso influyó en que no creyera o no, digamos, contrastara con más energía esas informaciones negativas que nos llegaban de Rosell. ¿A mí qué me queda? Pues lo mínimo que puedo hacer es contarlo en el libro, ¿no? Y yo me alegro mucho de que Rosell haya retomado su carrera política pero el daño que hicimos está ahí, quiero decir, y no lo podemos cambiar, y le hicimos daño a una persona que además me llamó para decirme, oye, esto es una conspiración contra mí. Y yo le di la oportunidad de explicarse y dimos una doble página en el suplemento Crónica contando también su versión. Pero yo no la creí. Yo no tenía tampoco motivos para no creer a un juez, que luego, claro, está procesado por todo aquello. Pero claro, en ese momento yo pensé, oye, pues el juez tendrá sus pruebas, todo esto que dirá será cierto. Pero aunque hubiera sido cierto, la cobertura que le dimos a todo ello, claramente fue excesiva para lo que eran las acusaciones. Y bueno, mea culpa, seguro que no es el único error que cometí ese año. El periodismo es también eso, ¿no? El primer borrador de la historia, ¿no? Yo, del año que estuve como director del Mundo, una de las conclusiones que saco es que en este país mandan 100 personas y que esas 100 personas son miembros destacados del poder económico, del poder político y del poder mediático. Y esos tres poderes, que normalmente tendemos a verlos como poderes independientes, en realidad son el mismo.
en realidad cuando tienen un enemigo es el mismo, y entre ellos no tienen ni que hablar, porque sus intereses son compartidos. Y al final te das cuenta de que sí, de que efectivamente de esos tres el más fuerte sin duda es el económico. Y el político y el mediático muchas veces están bajo, digamos, son sus lugartenientes. Florentino Pérez, por ejemplo, decide. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el dinero y tiene la influencia. Al final, a Pedro Sánchez, cuando se lo cargan de aquella manera, pues yo ahí creo le doy la razón. Aquello fue una operación también del poder económico, político y mediático. Es decir, esos tres poderes vieron en ese momento que Pedro Sánchez era una amenaza para sus intereses y trabajaron de forma absolutamente coordinada. Lo que pasa es que no se esperaban ese arrojo insensato para cogerse el Peugeot y renacer de las cenizas, ¿no? Es uno de esos casos raros y extraños en la que no ganan los de siempre. Esos tres poderes de los que acabamos de hablar tenían claro que yo no debía ser el director del mundo. Y esos poderes en los últimos años han encontrado aliados dentro de las propias empresas mediáticas. ¿Qué ocurre dentro de esas empresas mediáticas? Que al final esta gente que lleva conspirando todos estos años y que siempre sale triunfante no podría hacerlo si no tuviera la colaboración de gente en las redacciones, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Pues son esa gente que está en una posición de privilegio. Es la aristocracia que se ha creado en muchas redacciones. Los nobles. Los nobles, ¿no? Que hacen un cálculo. En esta batalla, ¿quién va a ganar? Y deciden que no voy a ganar yo, que es evidente. Y se produce una alianza con quienes quieren derribarme. Y a mí lo que me preocupa de eso no es que a mí me eliminen o no, sino que esos que me quieren eliminar en realidad lo que quieren no es simplemente apartarme a mí. Quieren pasar a controlar el periódico y entregárselo a intereses políticos y económicos. Lo más doloroso es eso, ¿no? Que en un momento dado gente de la redacción tomara esa decisión. Debo decir que son una absoluta minoría, que la mayor parte de la gente no se posicionó de esa manera, pero llegan a firmar una carta de apoyo al cardenal con una hipocresía tremenda, porque el día anterior han estado con pancartas contra él por el ERE, ¿no? Pero al final deciden que lo que más les va a interesar es eso. Y es curioso, luego reciben su premio. Es decir, promociones, columnas, no sé qué, se paga por los servicios prestados. Y eso es doloroso, pero también es parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, es que la traición ha sido parte de la historia siempre, ¿no? Mientras tú sigas dependiendo de que el gobierno te dé una licencia, por eso es tan difícil, casi imposible, que esos medios puedan operar de forma independiente, pero luego tienes grandes medios fuera. El New York Times, por ejemplo, ¿no? Dices, presentan sus resultados y dicen más de 3,5 millones de suscriptores digitales. Ellos pueden decirle perfectamente a Walmart que se meta sus presiones por donde le quepan. ¿Podemos hacer un medio tradicional lo mismo con el Corte Inglés? No. ¿Por qué? Pues porque es uno de los grandes anunciantes de la prensa y porque durante mucho tiempo, igual que otras empresas grandes de este país, han sostenido a la prensa por encima de sus posibilidades. Entonces tú no puedes ser independiente de alguien que te está haciendo favores. No funciona así el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Y yo creo que hay gente ya pensando en esa solución, y yo sé que todos los grandes diarios están con ese proyecto de vamos a volver a la suscripción digital, vamos a ver si podemos. ¿Cuál es el problema? Que para que te paguen antes tienes que tener la credibilidad.